Bienvenidos al mundo de los videojuegos. Los videojuegos están en todas partes. Desde nuestros teléfonos hasta nuestras salas de estar, nos encanta jugar. Pero, ¿alguna vez te has preguntado dónde empezó todo? Prepárate para un viaje a través del tiempo. Exploraremos la increíble historia de los videojuegos, desde el primer píxel hasta los increíbles mundos virtuales de hoy. Los videojuegos son más que solo entretenimiento. Son una poderosa forma de arte y narración. Nos conectan con personas de todo el mundo y nos inspiran a ser creativos y a pensar diferente. Acompáñenme a celebrar a los pioneros, los innovadores y los soñadores que hicieron de los videojuegos lo que son hoy. Prepárense para presionar Start. La historia de los videojuegos comienza en la década de 1950. Esta fue una época de grandes inventos. Las computadoras eran enormes y caras, pero las mentes brillantes ya estaban imaginando su potencial para la diversión y los juegos. En 1952, As Douglas creó OXO. Esta fue una versión digital del 3 en raya. Los jugadores usaban un dial giratorio para colocar sus marcas en un tablero virtual. Era un juego simple, pero mostraba el potencial de las computadoras para el entretenimiento. Unos años más tarde, en 1958, William Higginbotham creó Tennis for Two. Este juego se mostraba en la pantalla de un gran osciloscopio. Dos jugadores usaban controladores separados para golpear una pelota virtual de un lado a otro. Estos primeros juegos fueron innovadores. Demostraron que las computadoras podían crear experiencias interactivas. Despertaron la imaginación de una generación de futuros desarrolladores de juegos. La década de 1970 vio cómo los videojuegos explotaban en popularidad con la llegada de las salas de juegos. Estos espacios dedicados, llenos de máquinas que funcionaban con monedas, se convirtieron en centros sociales para adolescentes y adultos jóvenes. Uno de los primeros éxitos de las salas de juegos fue Computer Space en 1971. Sin embargo, fue Pong en 1972 el que realmente capturó la imaginación del público. Creado por Atari, Pong era un juego simple, pero adictivo de tenis de mesa digital. Dos jugadores controlaban paletas en lados opuestos de la pantalla, tratando de superarse mutuamente. Las salas de juego se convirtieron en un fenómeno cultural. Los juegos se volvieron más complejos y atractivos. Surgieron clásicos como Space Invaders en 1978, Pac-Man en 1980 y Donkey Kong en 1981, cada uno de ellos introduciendo innovadoras mecánicas de juego y cautivando a millones de personas. En la década de 1980, los videojuegos entraron en nuestros hogares con el auge de las consolas domésticas. Atari continuó su dominio con la Atari 2600, introduciendo juegos icónicos como Pac-Man, Space Invaders y Pitfall. Nintendo surgió como un actor importante con la Nintendo Entertainment System, o NES, en 1985. La NES revitalizó la industria con sus juegos innovadores y sus precisos controles. Juegos como Super Mario Bros., The Legend of Zelda y Metroid establecieron nuevos estándares para la narración, el diseño de niveles y el desarrollo de personajes. La década de 1980 también vio el auge de las computadoras personales como plataformas de juego. Juegos como King's Quest, Doom y Civilization mostraron el potencial de las PC para narrativas complejas, mundos inmersivos y juegos estratégicos. Una nueva dimensión. Avances tecnológicos en la década de 1990. La década de 1990 marcó un punto de inflexión en la historia de los videojuegos con la introducción de los gráficos tridimensionales. La llegada de la Sony PlayStation en 1994 y la Nintendo 64 en 1996 marcó el comienzo de una nueva era de fidelidad visual y una experiencia de juego inmersiva. Juegos como Super Mario 64, The Legend of Zelda, Ocarina of Time y Final Fantasy VII ampliaron los límites de lo que era posible en los videojuegos. Estos juegos presentaban amplios entornos tridimensionales, personajes complejos y una narración cinematográfica. La década de 1990 también vio el auge de Internet y los juegos en línea. Los juegos multijugador como Quake y StarCraft conectaban a jugadores de todo el mundo, fomentando la competencia y la colaboración.
Adéntrate en el futuro, realidad virtual y realidad aumentada. El siglo XXI ha estado marcado por la continua innovación en la tecnología de los videojuegos. La realidad virtual, o RV, y la realidad aumentada, o RA, han surgido como nuevas y emocionantes fronteras en los juegos. Los cascos de RV, como Oculus Rift y HTC Vive, sumergen a los jugadores en mundos virtuales, permitiéndoles interactuar con entornos y personajes de una manera sin precedentes. Los juegos de RA como Pokémon Go superponen elementos digitales al mundo real, difuminando las líneas entre lo virtual y lo real. Estas tecnologías tienen el potencial de revolucionar no solo los juegos, sino también la educación, la sanidad y un sinnúmero de industrias. La próxima generación. Los juegos modernos y más allá. Hoy en día, la industria de los videojuegos es un fenómeno global multimillonario. Consolas como la PlayStation 5 y la Xbox Series X ofrecen gráficos impresionantes, velocidades de procesamiento ultra rápidas y experiencias de juego inmersivas. Los juegos móviles se han disparado en popularidad, y los teléfonos inteligentes y las tabletas se han convertido en potentes dispositivos de juego. Juegos como Fortnite, Candy Crush Saga y Among Us han cautivado a millones de jugadores en todo el mundo. Los deportes electrónicos también han surgido como una fuerza importante, con jugadores profesionales que compiten por lucrativos premios y patrocinios. Juegos como League of Legends, Dota 2 y Fortnite atraen a audiencias masivas en línea y llenan estadios con aficionados apasionados. El poder de la narración en los videojuegos. A lo largo de su historia, los videojuegos han evolucionado hasta convertirse en un poderoso medio para contar historias. Desde las primeras narraciones de Pac-Man y Donkey Kong hasta las épicas sagas de Final Fantasy y The Legend of Zelda, los videojuegos han cautivado a los jugadores con sus personajes convincentes, sus mundos inmersivos y sus viajes emocionales. Juegos como The Last of Us, Red Dead Redemption 2 y What Remains of Edith Finch demuestran el poder de los videojuegos para evocar una amplia gama de emociones, desde la alegría y la emoción, hasta la tristeza y la reflexión. La evolución de los géneros de juego. Desde la sencilla acción arcade de Pac-Man hasta los vastos mundos abiertos de Grand Theft Auto V, los géneros de los videojuegos se han diversificado y evolucionado para satisfacer una amplia gama de gustos y preferencias. Juegos de acción, juegos de rol, juegos de deportes, juegos de estrategia, juegos de puzzle, juegos de simulación. La lista continúa. Cada género ofrece sus propias mecánicas de juego, desafíos y recompensas. Esta diversidad garantiza que haya un juego para cada persona, independientemente de su edad, origen o intereses. El impacto de Internet en los videojuegos. Internet ha tenido un profundo impacto en la industria de los videojuegos, transformando la forma en que los juegos se desarrollan, distribuyen y juegan. Los juegos multijugador en línea se han convertido en un fenómeno global, que conecta a jugadores de todo el mundo en experiencias competitivas y cooperativas. Las plataformas de distribución digital como Steam, GOG y PlayStation Store han hecho que sea más fácil que nunca para los jugadores acceder a una vasta biblioteca de juegos. Las comunidades y foros en línea han fomentado un sentido de pasión compartida y camaradería entre los jugadores. El futuro de los videojuegos. Un mundo de posibilidades. El futuro de los videojuegos está lleno de posibilidades emocionantes. Los avances en la inteligencia artificial, los juegos en la nube y la realidad virtual prometen crear experiencias de juego aún más inmersivas, atractivas e innovadoras. Imagina un mundo en el que los juegos se adapten a tu estilo de juego, en el que puedas cambiar de un dispositivo a otro sin problemas, y en el que las líneas entre lo virtual y lo real sigan difuminándose. El viaje que comenzó con Tennis for Two está lejos de haber terminado. El mundo de los videojuegos sigue evolucionando, inspirándonos y asombrándonos. Comparte tu pasión por los videojuegos. Los videojuegos han recorrido un largo camino desde sus humildes comienzos. Desde los sencillos juegos de arcade hasta los complejos mundos virtuales, han capturado nuestra imaginación y nos han unido. ¿Cuáles son tus videojuegos favoritos y por qué?
Comparte tus opiniones y recuerdos en los comentarios de abajo.